Hola hermanitos y hermanitas de la gracia, continuamos con nuestro estudio bíblico y el día de hoy continuamos con el estudio del capítulo 14 de la carta de Pablo a los romanos. Una de las razones principales por las que Pablo escribió la carta a los romanos es la tensión entre dos grupos de personas en la iglesia romana. Es la tensión entre los cristianos que provenían de un entorno judío y los cristianos que provenían de un entorno gentil o pagano. Aunque no podemos decirlo con certeza, parece que la fuente principal de esta tensión proviene especialmente de los cristianos de origen judío. Ellos estaban teniendo dificultades para aceptar a sus hermanos y hermanas gentiles en Cristo. Sin embargo, a pesar de todo esto, la intención de Pablo en el capítulo 14 de Romanos no es de convencer a los débiles de que está bien comer cualquier cosa. Recordemos que el problema aquí es que había animales que habían sido sacrificados a los dioses griegos, a los dioses paganos. Entonces, los judíos, los que venían del entorno judío, no pensaban que se debía comer ese tipo de carne, que era un escándalo y que iba en contra de Cristo. Pero Pablo demuestra a través de muchas partes de la carta a los romanos de que esto es un asunto secundario y que no es esencial para la fe. La intención de Pablo es que la iglesia esté unificada y que cada lado en ese argumento se encuentren y que puedan tener una conversación para que se unifiquen en la fe. Porque había muchos pobres en la comunidad que comían esta carne, no porque ellos adoraran otros dioses, pero porque tenían hambre. Entonces se encuentran dos grupos, los que se llaman los débiles y los fuertes, pero no tiene nada que ver con debilidad en la fe o fuerza en la fe. Los débiles, en el argumento que se utiliza acá, los débiles creían que los cristianos aún debían seguir la mayoría del Antiguo Testamento para agradar a Dios y mantener la separación del mundo pagano. Por lo tanto, los débiles son precisamente o probablemente cristianos de origen judío. Los fuertes no creían que los cristianos tuvieran ninguna responsabilidad u obligación de seguir las prácticas del Antiguo Testamento. Por lo tanto, lo más probable es que los fuertes sean cristianos de origen judío. Aunque cabe señalar que Pablo se pone a sí mismo en la categoría de los fuertes, porque observen el uso de nosotros. Lo importante para Pablo es que este tipo de argumentos no son esenciales, son asuntos discutibles. Ellos pueden hablar acerca de esto porque no son esenciales para la fe. Lo importante para Pablo es que cada uno de los miembros de la comunidad de la iglesia en Roma siga a Cristo y que siga su conciencia, una conciencia formada por Cristo y por el Espíritu Santo. Y por ende, que se unifiquen en la fe y que no se juzguen los unos a los otros. Eso es lo que le dice en los versos 9 al 13 o 14. Por lo tanto, no debemos juzgarnos unos a otros. Solo Dios debe juzgarnos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué juzgas a tu hermana? ¿Por qué la desprecias? Lo importante es que nos demos cuenta que al final lo importante es que nosotros siempre adoremos a Cristo y que lo sigamos. Hermanitos y hermanitas, la invitación de esta semana es que leamos el capítulo 14 y pensemos cuáles son las cosas que nos hacen juzgar a los otros, especialmente a los miembros de nuestras familias, a los miembros de nuestras comunidades de fe, gente que vive en nuestros vecindarios o que trabajan con nosotros. ¿Qué nos lleva a juzgarlos? Y que siempre sigamos a Cristo y sigamos nuestra conciencia, pero sin juzgar a los otros, porque solamente Dios es el Rey que nos puede juzgar a todos. Entonces pidámosle a Dios que nos ablande el corazón, que nos abra las mentes y que nos enseñe a seguirlo más plenamente, sin juicio, pero con amor, esperanza y fe. Muchas bendiciones, los quiero mucho, nos vemos pronto.